Dale, bueno, antes que nada quería agradecerles a todos. Esta es nuestra segunda charla que estamos haciendo en este ciclo de videoconferencias que empezó la semana pasada junto al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Nico Kreplak. Y este encuentro lo habíamos pensado, queríamos hablar un poco de educación. Obviamente todo esto tenía que ver, inscripto en el marco de la pandemia y pensar estos distintos ejes y ver alternativas, conversar de propuestas y ver cómo desde estas áreas se estaba enfocando o qué políticas se estaban llevando adelante en el tratamiento de esto, ¿no? Cuando pensamos en educación, la primera persona que pudimos proponer, no solo por capacidad y demás, sino también por una cuestión afectiva, había sido, aparece el nombre de Laura Penaca. Con Laura yo quería hacer esta introducción porque más que mi compañera, yo la siento mi amiga y creía que me tenía que tomar ese privilegio de poder presentarla a mi amiga en mi ciudad con la mayoría de docentes que trabajan y ejercen en este territorio. Con Laura trabajamos hace un tiempo en lo que fue Conectar Igualdad, ella haciéndose cargo de lo que era el programa a nivel nacional, en un momento en el que había que desparramar y mostrar qué era eso de la tecnología en el aula, ¿no? Llenar escuelas y colegios de computadoras, de servidores y demás. Bueno, Laura estaba al frente de todo eso. Luego, en una segunda instancia, cuando había que hacer lo que yo considero un salto cualitativo en cuanto al programa Conectar Igualdad y demás, ella pasa a ser la coordinadora nacional del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, en el cual el salto cualitativo lo veía yo en el sentido de que ya no era solamente lo instrumental de decir, bueno, había que dotar de equipos y de máquinas a los pibes y a los docentes del país, sino qué hacemos con eso y sacar esa cuestión instrumental, ¿no? De la herramienta nada más. Empezar a pensar en qué enseñar, cómo enseñar, y eso era lo que estaba ella llevando adelante, con un grupo enorme de compañeros, pero ella a la cabeza. Y nada, sé que empezamos y estuvimos capacitando a miles de docentes en todo el país, de punta a punta. Se ha recorrido aulas, distritos, escuelas, escuelitas en lo más recóndito que se puede imaginar. Ahí también llegaba el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa. En un momento donde hasta el propio Consejo Federal declaraba que era el valor estratégico que tenía enseñar programación en computación desde la primaria. Bueno, todo eso se venía haciendo y Laura era parte fundamental de todo ese engranaje y ese mecanismo que se estaba disparando desde la educación para toda nuestra patria grande, ¿no? ¿Qué hubiera sido de esta pandemia si, por ejemplo, hubiera continuado y se hubiera profundizado ese Conectar Igualdad? ¿En qué instancia distinta estaríamos hoy? Que, digo, la desigualdad se nota muchísimo cuando quizás a un pibe por estar alejado en el territorio no le llega el cuadernillo o no tiene forma de acceder de la misma forma que otro pibe que yo, del conurbano o de Capital Federal, por ejemplo, a un pibe del Chaco que está alejado y está sin poder tener el derecho a aprender en el marco de toda esta pandemia. Más o menos eso era como disparador. Esto último que les cuento era lo que nos disparó a pensar en, bueno, hablemos con Laura. Y bueno, nada, yo quería hacer esta pequeña introducción, quería que siga, obviamente, la presentación más formal, que la haga nuestra compañera que fue, Soledad Calle, que fue quien pensó en este ciclo, porque había que seguir pensándolo y buscando herramientas para seguir estando todos juntos, para ver cómo buscamos alternativas para tener un país cada vez mejor. Así que le paso la posta a Sole y bienvenida Lau, estoy re contento que estés acá. Juli, habilitale a Sole. Sí, pero no está en mi imagen. No. Creo que se le fue el... Ah, ahí está. Ahí está entrando otra vez Sol porque parece que tuvo un problema con la conexión. Así que está conectando el audio.
Sol coloca el audio, ya somos 83, somos un montón, qué bueno. Ahí, Sole. Sí, pero todavía no tiene el audio habilitado. Yo no la veo, pero bueno. Una rareza que Sole no pueda estar diciendo nada, eso era lo raro. No, Hola, no tiene el compañeras, audio. compañeros. Hola, José. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cómo va, José? Bueno, hagamos así. Entonces, después que pueda hablar, que haga el cierre Sole, Lau, todo tuyo. Habilitemos a Laura y escuchamos. Dale. Ahí estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer enorme, enorme, enorme estar acá. Gracias, Leo, que sí, por supuesto, somos compañeros de militancia y compartimos proyectos de gestión políticos, pero además somos muy amigos. Y eso tiene un valor agregado en esta convocatoria que me hicieron. Muchas gracias a Sole también. La verdad es que lo primero que quiero decir, gracias a todos por estar y por conectarse hoy, porque creo que este es un escenario muy complejo, muy difícil para todos, pero que no tiene que quitarnos la posibilidad de pensar y de problematizar sobre los temas que nos interesan y sobre las cuestiones que tenemos que empezar a resolver, porque nosotros, quiero empezar por acá, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno en diciembre con una situación que de por sí ya era muy complicada y muy compleja, y esto lo acrecienta y lo agrava, y también pone blanco sobre negro, ¿no? Algunas problemáticas y algunos desafíos, algunas cuestiones que ya teníamos que encarar, ¿no? Desde diciembre, cuando comenzamos esta nueva gestión. Yo estoy en el Ministerio de Educación Nacional. Acá hoy están presentes algunos colegas que forman parte del equipo de la Dirección de Educación Secundaria, que es donde estoy ahora, que espero que después se sumen también a participar, como todos, ¿no? Pero digo, porque la verdad es que yo voy a hablar un poco de cosas y de un trabajo que es posible gracias a ellos y ellas únicamente, ¿no? Porque yo sola no podría hacer nada de todo lo que está sucediendo. Y bueno, digo, empiezo diciendo que nosotros llegamos al Ministerio de Educación de la Nación en un contexto complicado donde, por ejemplo, habían desaparecido, porque el macrismo había disuelto todas las direcciones de niveles, o sea, no existía la dirección de educación inicial, la dirección de nivel primario, ni la dirección de nivel secundario, incumpliendo la Ley de Educación Nacional, la 26.206, ¿no? La que sancionó Néstor Kirchner, porque allí se determina que la organización del sistema educativo para la gestión y para la definición de políticas públicas tiene que ver con los niveles educativos y las modalidades. Bueno, eso ya no existía más, entonces imagínense que a nivel nacional no había marco político-pedagógico, en el caso del nivel secundario, para definir las políticas del nivel, ¿no? De la educación secundaria. Entonces llegamos en ese contexto y con muchas otras problemáticas y cuestiones muy difíciles a resolver. Y bueno, y nos toca pasar por esta pandemia, ¿no? Entonces, cuando yo veía el tema, ¿no? de la conferencia, que era pensar la educación en tiempos de pandemia, quería mencionar esto. La pandemia yo creo que vino a poner blanco sobre negro, ¿no? O a dejar en evidencia más fuertemente algunas cuestiones. La central es el corrimiento del Estado, ¿no? de estos últimos años, en el diseño o en la implementación de políticas educativas, fundamentalmente la desinversión, ¿sí? Porque nos encontramos en un escenario. Miren, yo me traje, hoy estuve como recabando algunos números porque es muy fuerte, ¿no? Fíjense, entre 2016 y 2019 hubo un 30% de disminución, ¿sí? Del presupuesto, de nuestra participación, de la participación de educación en el presupuesto nacional, un 30%. Eso sin mencionar o sin hacer foco en la subejecución que se produjo también, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Nosotros hoy estamos pensando
mirando también qué están haciendo otros países respecto de la vuelta a clases, ¿no? Y en muchos otros lugares se está pensando en volver en turnos más extensos para que haya menor cantidad de estudiantes en las aulas, o volver de forma escalonada. Digo, hay estrategias variadas. Nosotros hoy eso prácticamente no lo podemos hacer porque no se han construido escuelas en todos estos años. Y tampoco se han generado obras de ampliación o de refacción de las que ya existen. Entonces, no tenemos posibilidad, por ejemplo, de dividir cursos, de hacer horarios más extendidos, porque en los mismos edificios escolares funcionan 2 o 3 turnos, porque no hay otros edificios escolares. Lo digo como un ejemplo, ¿no?, de cómo esta pandemia acrecienta, ¿no?, y pone en evidencia esta situación, la desinversión, la subejecución, y otra cosa fuerte que es la desigualdad entre las jurisdicciones. De eso ahora voy a avanzar un poquito más, pero hay una fuerte desigualdad en los territorios. Y esto también tiene que ver con la falta de políticas a nivel nacional. Siempre el Ministerio de Educación Nacional, ustedes saben que siempre se dice que el Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas, ¿no?, porque en la década del 90 se transfirieron a las provincias, ¿no?, a las jurisdicciones. Pero claro, está bien, eso es real en un punto, y en otro punto, la viceministra Adriana Puigros siempre dice que en otro punto, desde otra perspectiva, las tenemos a todas, ¿sí? Porque el Ministerio de Educación Nacional justamente es el que construye el marco político-pedagógico que nos hace, digamos, una nación, ¿no?, que nos hace poder pensar la educación como país, con un proyecto colectivo, y después, por otra parte, regula todas las desigualdades de punto de partida que pueden tener los estudiantes y que pueden tener las jurisdicciones para garantizar el derecho social a la educación. Entonces, al no existir las direcciones de nivel, por ejemplo, a nivel nacional, digamos, al no existir políticas nacionales que den el marco, cada provincia, cada jurisdicción fue resolviendo como podía, ¿no?, y en la medida de sus posibilidades. Y eso profundizó fuertemente las diferencias. Y eso ahora se nota, sobre todo en este contexto de pandemia. Leo traía recién algo importantísimo, que es la falta de política educativa nacional. Una de esas políticas icónicas, se podría decir, fue Conectar Igualdad. Y nosotros hoy, digo, ahí, ¿no?, en eso, Cristina Kirchner, cuando surgió Conectar Igualdad, se adelantaba, ¿no?, a la historia, porque en ese momento nosotros tuvimos que enfrentar un montón de discursos que planteaban que, bueno, que para qué, que era un gastadero de dinero enorme, darle una netbook a cada uno de los chicos y las chicas, y para qué se iban a jugar, ¿no?, si la iban a usar para cualquier cosa. Y hubo ahí un fuerte enfoque de justicia social y educativa, de saldar una brecha digital que en ese momento todavía no se entendía. Yo siempre digo que gran parte de la sociedad no entendió, ¿no?, que si lo miramos hoy, claro, en el diario El Lunes es más fácil entenderlo, ¿no? Había ahí un propósito muy fuerte de igualar, porque cada vez más el acceso a Internet y a los dispositivos tecnológicos tiene que ver con garantizar el derecho social a la educación, garantizar modos y formas culturales y de construcción de conocimientos que hoy en día, si no tenemos acceso, quedamos por fuera de un montón de circuitos, y quedamos por fuera también, ¿sí?, de la cultura, de formas de construir ciudadanía que han cambiado. Es como cada vez más importante. De hecho, la conexión a Internet ya hoy para el mundo es un derecho humano. Entonces, imagínense si hubiera seguido, ¿no?, el desarrollo de las políticas, ¿cómo estaríamos hoy si todos los estudiantes y las estudiantes del país tuvieran mayormente acceso a algún dispositivo tecnológico en su hogar, ¿sí?, o a conexión a Internet, ¿no? Porque nos están pasando muchas cosas, muchos que no tienen, muchísimos. Para que ustedes se den una idea, estamos distribuyendo
aproximadamente 7 millones de cuadernillos impresos, porque hay muchas provincias que tienen más del 60% de su sistema educativo en la ruralidad, y otras, aunque no lo tengan en la ruralidad, no tienen conexión a internet, o no tienen acceso a los dispositivos tecnológicos. A veces en una casa, ustedes todos los que son docentes acá, esto lo saben, digo, a veces en los hogares hay un celular o una computadora, y hoy estamos todos adentro de casa, entonces es muy difícil poder responder a todas las demandas de trabajo, escolares, etcétera, etcétera. Por eso ahí, bueno, conectar tenía que ver con esto, ¿no? Con una inclusión social y cultural. Más allá de lo pedagógico, ¿sí? Había un primer propósito que era fuertemente igualador en el sentido de la ciudadanía y de la inclusión social, cultural y económica y educativa de todos y todas los y las jóvenes. Entonces, esto se nota mucho, ¿no? Todo el corrimiento del Estado, toda la desinversión, todos los escenarios desiguales que se dan en las diferentes jurisdicciones. Y después hay un punto más que la pandemia pone blanco sobre negro, y son los desafíos pedagógicos y didácticos, ¿sí? Que esos, si bien, por supuesto que dimos marcha atrás estos 4 años en un montón de cuestiones, y se profundizaron, no se profundizaron, se dejaron de lado, o se suspendió la construcción de un montón de cosas que veníamos pensando, ¿no? De un montón de direcciones que veníamos tomando desde el Ministerio Nacional, en este marco que les digo político-pedagógico que se construye con los ministerios jurisdiccionales. Todo eso se dejó muy de lado, y por eso digo que retrocedimos, pero que son desafíos que igual tenemos de mucho antes, y que todavía no logramos, ¿sí? Como terminar de resolver. Y a mí me parece que ahí hay una discusión crucial, porque la del Estado presente, digamos, ya obviamente la saldamos con la perspectiva del gobierno, ¿no? De este proyecto que tenemos en los gobiernos nacionales y populares. Y está la política, y está el Estado, y está la inversión, digo, pero después están estos desafíos que nos cuesta mucho en general poder revertir, ¿no? Y la verdad que ahí también nosotros, yo y muchos otros colegas, llegamos a la gestión pensando, por ejemplo, en el caso del nivel secundario, en muchas problemáticas del nivel que nos estaba costando mucho resolver. Nosotros, digo, siempre pensamos en 2 categorías fuertes, ¿no? Una es la relevancia de la escuela secundaria, ¿sí? ¿Qué pasa con la escuela secundaria y la contemporaneidad, el tiempo presente, ¿no? Los ámbitos donde están nuestros jóvenes, los y las adolescentes, lo que producen, cómo se comunican. Bueno, ¿qué pasa con la escuela secundaria y esto? ¿Y qué pasa con la escuela secundaria y la inclusión? ¿Sí? Porque tenemos una situación ahí muy importante que definir. Nosotros estamos teniendo un problema grande, no en el ingreso a la escuela secundaria, que ingresan 9 de cada 10 jóvenes en todo el país, el crecimiento de la matrícula ha sido exponencial ya desde hace varios años, por supuesto, ¿no? Desde que la ley 26.206 dijo que la educación secundaria era obligatoria. Pero tenemos un gran problema en el egreso, en la permanencia, ¿sí? De la escuela y en el egreso, en que los pibes y las pibas terminen la escuela secundaria, que hoy es condición ineludible, ¿sí? Para la inclusión social. En el egreso, les decía, tenemos un 65% de estudiantes que egresan, que terminan la escuela secundaria. Y de esos 65 hay un 15 que no lo hace en nosotros decimos tiempos teóricos, que quiere decir en los tiempos que están determinados, ¿no? La escuela secundaria dura 5 años o dura 6 años. Bueno, en esos 5 años o en esos 6 años hay un 15% de jóvenes que no lo puede terminar en ese tiempo y que busca otras formas, como por ejemplo el plan Fines u otros, ¿no? Otras líneas, otras estrategias de terminalidad.
que tienen más que ver con la modalidad de adultos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un gran desafío, ¿sí? Que se toca, ¿no? La inclusión, que los pibes dejen la escuela, a veces tiene que ver con cuestiones laborales, hoy en día también hay un porcentaje que deja por ejemplo, embarazos adolescentes, pero hay un porcentaje muy grande, casi un 30%, que deja a la escuela secundaria porque le parece que no le sirve, porque no le interesa, porque no encuentra ahí, ¿sí?, nada que lo convoque. Y la realidad es que, bueno, en algún punto tenemos que pensar, ¿no? Si esto, algo de esto hay. Entonces, toda esta situación que ya era problemática y con la cual nosotros llegamos, obviamente, toma un color y una profundidad muy grande en el marco de pandemia, ¿no? Yo creo que ahí, voy a decir algo que es un poco controvertido por ahí, pero me parece que ahí, este escenario que estamos viviendo para las comunidades educativas puede ser en algún punto un escenario de oportunidad para volver a pensar, ¿no? Porque fíjense, para volver a pensar la escuela, para volver a pensar la formación docente, para volver a pensar cómo estamos convocando, yo hablo de la escuela secundaria y de los jóvenes porque es lo que me toca hoy, y además porque es el problema principal que tenemos. Hay un consenso muy grande en todo el país con que el principal problema del sistema educativo hoy es la escuela secundaria. Ese consenso ya lo teníamos cuando surgió Conectar Igualdad en 2010, porque la definición de que fuera en secundaria tuvo que ver con eso también, ¿no? Entonces me parece que este puede ser un escenario para volver a pensar algunas cuestiones. Yo, si me preguntan, mencionaría 3. Los problemas del nivel secundario que ya les dije, ¿no? De la relevancia y de la posibilidad de convocar y contener y acompañar las trayectorias de esos pibes y esas pibas para que terminen, se gradúen, egresen. Las políticas de inclusión digital, pero como dijo Leo al inicio, no el acceso material a los dispositivos, que también, por supuesto, ese es algo que hay que resolver, pero ahí está la política del Estado presente, que distribuye y que conecta, sino la del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, que nos quedó trunco, porque tuvimos muy poco tiempo, que es la inclusión digital con sentido didáctico y pedagógico, ¿sí? Pensar qué pasa, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado hoy de incluir, de entramar en nuestras propuestas de enseñanza, en lo que hacemos, las tecnologías? ¿Tiene que ver solamente con motivar, con que es más divertido, o tiene que ver con garantizar la construcción de conocimiento, ¿sí? Que una construcción de conocimiento que sea solidaria con la contemporaneidad, que permita una ciudadanía plena de derecho? Digo, esas cosas hay que pensarlas, y ahí tenemos un montón de desafíos por delante. Y la tercera es la formación docente, que es necesaria para las otras dos, o sea, para resolver los problemas del nivel secundario y para incluir las tecnologías con sentido didáctico, ¿no? Me parece que esas 3 cuestiones, que creo que son nuestros desafíos centrales, se ven como profundizados o se ponen blanco sobre negro con la pandemia, porque fíjense lo que está pasando hoy, ¿no? En el nivel secundario se ha hecho en general, ¿no? Salvo hay muchas experiencias muy interesantes que están buenísimas y que las tenemos que dar a conocer, documentar, compartir, generar comunidades de práctica entre docentes para poder replicarlas. Pero hay un porcentaje muy alto del sistema educativo en todo el país que está generando una traspolación de lo que era lo escolar, ¿no? De todos los días en el aula con la escuela secundaria, a lo virtual, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces sigue existiendo, sigue primando en las propuestas de los profes y en el intercambio con sus estudiantes de la manera que puedan, ¿sí? Algunos a través de WhatsApp, grupos de Facebook, Zoom y otras aplicaciones, aulas virtuales, otros entregando tareas por correo o llevando las tareas a la escuela o a un punto donde los estudiantes las retiran, digo, pero igual, más allá de la forma y del modo en que se conecten,
sigue primando, ¿sí? El currículum de colección, ¿sí? Temas, todos lineales, uno atrás del otro, ¿no? En esto que requiere, ¿sí? De una explicación, de una didáctica muy clásica, de una explicación enciclopedista, donde además cada profe manda lo de su materia. Entonces los estudiantes y las estudiantes tienen 11, 14 materias, y de todas les llega algo distinto para hacer, como si tuvieran las mismas horas, ¿sí? Y estuvieran en la escuela al mismo tiempo. La linealidad, ¿sí? Esta traspolación de lo escolar a lo virtual, ¿no? Esto es muy problemático, porque ustedes piensen que en esta situación de virtualidad, y de a veces poca conexión, nos falta, digo, el vínculo, la relación, el acompañamiento de la trayectoria de esos estudiantes, ¿no? Esa relación que se da intercambiando con los compañeros y con el docente. Entonces, si nosotros hacemos una traspolación directa, y bueno, es difícil sostener. Y además porque nuestros jóvenes y nuestras jóvenes también están pasando por esta situación de pandemia, que desde el punto de vista emocional y psíquico es complicado para nosotros, y más es complicado para ellos y para ellas. Entonces, todo esto que está sucediendo, ¿sí? Tiene que ver con estas tres cuestiones que yo les decía. Con no poder terminar de resolver el desafío de incluir la tecnología, ¿sí? De una forma que no sea meramente instrumental. Bueno, listo, entonces tenemos el Zoom o tenemos este medio y yo mando, ¿sí? Lo mismo que hacía en la clase, ahora lo hago por Zoom, ¿no? Digo, porque la educación a distancia tiene otras características particulares, entonces ahí tenemos desafíos por resolver desde la formación y desde la inclusión de tecnologías. Y también las propuestas de la escuela secundaria, si ya perdían relevancia cuando estábamos en el aula, acá, ¿sí? Con menos intercambio, con menos acuerdo, con problemas para conectarnos, y bueno, por supuesto que todo sigue igual o se profundiza aún más. Entonces digo, tenemos que poder pensar en estas cuestiones y tomar este escenario que estamos viviendo como una oportunidad, ¿sí? de cuestionarnos y de transformar. Yo creo que los educadores y las educadoras tenemos que poder tomar ahí la posta, ¿no? Y arrancar a pensar todas estas cosas. Hay un tema más que tiene una fuerte agenda hoy, ¿no? En todas las jurisdicciones. Nosotros del Ministerio estamos hablando con todos los ministerios de las provincias. Y lo primero que surge en general es, ¿qué vamos a hacer con la evaluación? Es un tema la evaluación. Todos los que somos docentes acá sabemos que no lo podemos resolver, ¿no? Hay un tema muy problemático con la evaluación. Y lo que nos está pasando en general es que, bueno, nos termina quedando la evaluación pegada a la certificación. Bueno, porque tenemos que certificar el año. ¿Cómo vamos a certificar que pasaron de grado, que aprendieron, no? Digo, bueno, hoy en este contexto, ¿no podemos volver a pensar la evaluación más pegada a la trayectoria de cada estudiante, a situaciones de producción, a ver qué pudo hacer en este tiempo? Digo, tenemos que realmente pegarla a la acreditación. ¿Cómo vamos a resolver esto si nosotros volvemos a la presencialidad en agosto, en septiembre? O no sabemos, digo, porque dependemos, ¿no?, de cuál sea la situación sanitaria. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto que es tan sobre la marcha, ¿no? Con un nivel tan alto de espontaneidad. Tenemos que pegarnos a las normativas y a lo escolar y a la didáctica más clásica con la que en general resolvemos en la escuela, porque mal que mal vamos resolviendo, ¿sí? O tenemos que poder empezar a crear y a inventar nuevas cosas, desde nuevos marcos, ¿no? Para la pedagogía, para la didáctica, para las prácticas de enseñanza. Digo, no es que yo lo tengo resuelto, ¿eh? Me parece que es un buen escenario para pensarlo, y me parece que es muy importante que nos estemos juntando acá o en cualquier otro espacio a poder pensar estas cuestiones, porque ¿saben lo que pasa? Yo creo, y ahora, y lo pongo en consideración para que después lo charlemos,
yo creo que si nosotros sostenemos lo que en general hacemos, ¿no? En las escuelas, no vamos a poder resolver la situación. Y eso va a traer, digamos, muchas complicaciones, fundamentalmente para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? Y para garantizar, digamos, su derecho social a la educación. Hago una mención más breve sobre un poco la estrategia que está desarrollando el Ministerio, y ya abro y me callo un poco y los dejo a ustedes. Pero me parece importante, los quiero escuchar además, pero me parece importante porque hay como 3 puntos que está trabajando el Ministerio muy fuerte. En primer lugar, hay una pretensión de generar una política universal que llegue a todos, todas y todes, en la medida de lo posible y de lo imposible, ¿sí? Ustedes la deben haber escuchado nombrar, si no la escucharon, fíjense, se llama Seguimos Educando, y lo que hicimos fue diseñar algunos programas de televisión, de radio, y los cuadernillos impresos. Y además una plataforma, ¿sí? En la web. ¿Por qué nos manejamos así? Porque entendemos que la radio y la televisión llega prácticamente a todos los hogares, ¿sí? Tengan o no conexión a internet, tengan o no computadora, celular o tablet. Y después también los cuadernillos tienen que ver con que los y las estudiantes encuentren un espacio, ¿sí? En los hogares para poder sentarse a estudiar, a trabajar, a hacer algo, ¿sí? Hacer algo con eso que pueden escuchar o ver en la tele y en la radio. Entonces, fíjense que en los programas hay docentes que desarrollan grandes temas con un nivel de generalidad y de amplitud, ¿no? Donde se puedan poner en juego muchos contenidos diversos, ¿sí? Ahí nosotros rompimos con la linealidad, ¿no? En la programación. Y que después puedan ir al cuadernillo y puedan pensar, mirar, ¿no? Lo que estuvieron trabajando en el programa, y puedan generar una producción. Entonces yo ahí me pregunto, y este es el otro punto que está pensando el Ministerio, cuando volvamos a la presencialidad, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Porque va a ser totalmente diverso, ¿sí? Cada uno de los jóvenes y las jóvenes va a poder haber hecho o no diferentes cosas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cómo pensamos, ¿no? El recuperar eso, el conocer lo que pudo hacer cada uno y su trayectoria? ¿Cómo evaluamos ahí con eso? ¿Cómo pensamos los meses de enseñanza que nos quedan tomando todo eso que se estuvo haciendo, que es tan diverso, ¿sí? En todo el país? Bueno, eso es algo que está pensando el Ministerio para la vuelta. La enseñanza, la evaluación, retomar lo realizado como punto de partida diversificado, pensando en la trayectoria de cada uno de los jóvenes y las jóvenes. Y después hay una línea también muy fuerte que tiene que ver con la asistencia técnica, ¿sí? Y la orientación desde el Ministerio Nacional a todas las jurisdicciones. ¿Justamente para qué? Para poder replantearnos y pensar juntos y colectivamente todo esto que yo les estoy contando, la evaluación, la acreditación, la continuidad pedagógica, ¿no? El seguimiento y la documentación de todo lo que está sucediendo ahora, porque para poder retomarlo después y pensar una estrategia pedagógica, ¿no? Necesitamos tener o construir un estado de situación. A mí me parece que esto es crucial porque yo les digo realmente, y lo pongo a discusión, con esto termino, yo creo que esta situación nos puede permitir analizar el sistema educativo, cuestionarlo, pensar en su transformación, porque para que realmente garantice, ¿sí? en la mayor cantidad de escenarios posibles de la contemporaneidad, la educación de nuestros pibes y nuestras pibas, pero además me parece que es una oportunidad para construir colectivamente, a partir de las experiencias que todos vamos haciendo, de construir colectivamente conocimiento original, desde el punto de vista pedagógico y político. Y entonces ahí me parece crucial que tengamos estos espacios de discusión.
Así que creo que me va a enriquecer muchísimo escucharlos y discutir, porque me interesa mucho saber qué les está pasando a ustedes en lo cotidiano, o con sus hijos o con sus estudiantes, hijos, hijas, hijes, o sus estudiantes, para todos los que son docentes. Bueno, nada, Leo, Sole, no sé, me parece que abrimos. Dale, sí, ahí abrimos. Te agradecemos un montonazo, Lau, la verdad que nos emociona y nos compromete mucho más saber que hay compañeros como vos en cargos de dirección, cargos que son para nosotros como fundamentales para poder hacer nuestro camino, y realmente con esa claridad y esa concepción que tenés de cómo tiene que ser la educación para nuestros pibes. La verdad que es un orgullo, y que sea una compañera nuestra, más todavía. Antes de seguir, quería agradecer a todos los que están conectados. Nuevamente, hoy llegamos a ser 93 hasta el momento. Es un número enorme y hermoso que, nada, todo el mundo pensaría que en pandemia tenemos más tiempo, con el virus, total, estás en casa. Y en realidad no, en realidad estamos todos como un poco desbordados de cuestiones para hacer, para encarar, como esa premisa que se ha puesto de que hay que ser productivo, hay que cocinar, hay que hacer un poco de fitness, hay que educar a todo el mundo, y no. La verdad que es como la situación que estamos viviendo es un tanto compleja, imagino que para todos, y por eso tomarnos un tiempo para sentarnos y escuchar a compañeros y pensar nuestra práctica política, nuestra práctica laboral, la verdad que es una herramienta enorme y fundamental para nosotros. Agradecer a los compañeros y vecinos que se han conectado, no solo de Campana, sino que de otros puntos del país. Estoy viendo que hay compañeros de Tucumán, digo, hay gente que se ha conectado. La verdad que para nosotros nos ha asombrado, y quería contarte que en esta videoconferencia de Campana, que reconozcamos, hay concejales del Frente de Todos, hay periodistas, hay docentes, hay directivos, hay compañeros que son de distintas organizaciones políticas y sociales. La verdad que recontra agradecidos que ellos también formen parte de esta videoconferencia. Juli, vamos a habilitar así, a hacer como la videoconferencia anterior. Vamos a ir habilitando a los compañeros que fueron dejando alguna inquietud acá en el chat. Así que primero habilitemos a Silvia Hansman, que algo había escrito por ahí, y me gustaría que ella pueda ser la que haga la pregunta. Silvia, ya estás ahí habilitada. Vamos a ver. Hansman, creo que sí. ¿Estás? La inquietud era con respecto a dar apoyo escolar durante este tiempo de cuarentena. Somos un grupo que da apoyo escolar en una unidad básica y nos llegan inquietudes de papás, mamás que no están pudiendo ayudar a los chicos a resolver la tarea. Sí, sabés, Silvia, que es un tema ese, porque eso, mira, no lo mencioné, menos mal que lo traes, porque también esto, ¿no? La traspolación que yo les decía antes de lo escolar a lo virtual, así tal cual, ¿no? Como hacemos en la escuela, hacemos en el Zoom o en donde sea. También sucede que que esto también tiene que ver con la formación docente, ¿no? Cuando yo voy a preparar una propuesta, donde yo no voy a estar mediando, interviniendo, donde los otros compañeros no van a estar para construir, ¿no?, reflexiones y para ir construyendo conocimiento en el intercambio, ¿no? ¿Qué propuesta preparo? ¿No? Digo, tengo que preparar algo donde yo pueda estimar que hay un nivel de autonomía, ¿no? Que hay una zona donde ese estudiante va a poder moverse más o menos solo o sola, y que va a poder resolver. Entonces, esto también está pasando, ¿no? Llegan propuestas y las familias, también ahí hay desigualdades de punto de partida, ¿sí? No es lo mismo un estudiante que tiene, ¿sí?, su familia con determinado nivel educativo, que tiene libros, que tiene, no sé, digo, una posición, ¿sí?, de menor vulnerabilidad social o económica que otro. Entonces,
ahí también tenemos una dificultad que después vamos a encontrar cuando volvamos a las aulas, ¿no? De qué pudieron resolver y hacer y qué no. Los que hicieron totalmente solos, los que tuvieron ayuda de las familias, digo, eso también hay que mirarlo. Ahí, Silvia, me parece que, bueno, yo creo que hay que problematizar con las familias que obviamente no están para enseñar, porque para enseñar estamos los y las maestras, y que entonces pueden acompañar de la mejor manera, pero que después van a tener que retomar esto cuando volvamos a la escuela. Si ustedes pueden acompañar de diversas formas, con las que tengan, digo, ahí se están desarrollando muchas estrategias. Hay maestros y maestras que están dejando explicaciones escritas, videitos, audios, que se mandan por mail, por WhatsApp, que los dejan en el NOA. El otro día en el noroeste me contaban, una viceministra de una de las provincias, que hay maestros que dejan por escrito actividades en una tranquera, adentro de una bolsita cerrada, y que los estudiantes van a la misma tranquera, se ponen de acuerdo, buscan, resuelven y después vuelven a llevar, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de fomentar y promover que haya cierta continuidad pedagógica en el vínculo y en la conexión con los y las profesoras, profesores, maestros, maestras, porque las familias definitivamente no van a ponerse a enseñar, no lo pueden hacer y tampoco tienen que hacerlo. Y bueno, y los colegas, los compañeros y las compañeras que hacen apoyo escolar tienen que poder tratar hasta de ser ese nexo, ¿no? Con los docentes, con las docentes, o bueno, o intentar acompañar a esos estudiantes por estos mismos medios, ya sea WhatsApp, mail, todos los que se les ocurran, generando diferentes propuestas que sobre todo acompañen la trayectoria, ¿no? Y se puedan resolver algunas cuestiones nodales, que los inviten a pensar, que los inviten sobre todo a producir, ¿sí? A mirar lo que están haciendo, digo, porque me parece que después hay cuestiones puntuales de la enseñanza que necesariamente requieren del docente y de los demás compañeros y compañeras en el aula, y que eso vamos a tener que trabajarlo y retomarlo y pensar fuertes estrategias para cuando volvamos a clases presenciales. Si me escucha el ministro que digo clases, me mata, porque viste que las clases no se suspendieron las clases presenciales. No sé. Bueno, gracias Silvia y gracias Lau por la respuesta. Se acaba de sumar Sole, hoy que no le hice el Hola Sole. bárbaro. Hola, y bueno, así que... Muchas gracias, Lau, por estar y por compartir. No, gracias a vos. Tenía muy mal internet y me vine para acá. Pero bueno, Claro. seguía viendo en el teléfono. Ah, está Gladys. Leo me encaja. Está Gladys del Prada. Bueno, pues te contaron qué auditorio tenés. Tenés docentes de todos los niveles, inspectoras, las compañeras secretaria general de SUTEBA, LIA, concejales, el doctor Trujillo, que es presidente del Partido Justicialista, es parte de nuestro bloque y es profesor universitario. Bueno, hay un auditorio de todos los niveles educativos. Gladys es inspectora de la rama de psicología por el momento, y bueno, tiene una pregunta para hacerte, así que Julia, habilitala. Si ya está habilitada. Ahí estoy habilitada. Gracias. Muchas gracias, Laura, por estar. La verdad que sí, te conocí en el 2015, cuando venías por el tema de Conectar Igualdad. Yo estaba en la jefatura distrital en ese momento y hemos ido con Leonardo, inclusive con Leo, a algunas instituciones a inaugurar eso que era un proyecto y un plan tan lindo de ese momento. Bueno, te escuchaba en tu relato, y la verdad que, no sé, yo quiero reconocer a los docentes de Campana, sobre todo, porque, bueno, es el distrito que me toca trabajar. Nosotros, en este vínculo que estamos manteniendo y tratando de construir con aquellos estudiantes,
que algunos recién llegan al sistema educativo inclusive, y que estábamos preparando ese ingreso y ese acompañamiento, que es un gran desafío hacerlo desde la virtualidad y poder llegar a todos en ese paso, en esa transición de los recién llegados al sistema. Y por otro lado, la escuela hoy los docentes hoy son los primeros que están en el acompañamiento de las familias ante cualquier situación. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con un montón de situaciones de conflicto en el espacio doméstico, en relación con todo, con lo que tenga que ver con los estudiantes que están en la escuela, como cualquier otro integrante de la familia que necesite alguna situación o que esté padeciendo alguna vulneración de derechos, ¿no? Y hoy la escuela está a las 24 horas. Hemos tenido intervenciones la semana pasada, el 1 de mayo, por ejemplo, a las 11 de la noche, llamando al 911, al SAME, al 144, violencia de género, o sea, todo el tiempo con docentes sosteniendo ese vínculo de esa persona que necesitaba ayuda. La semana pasada, bueno, fue un estudiante secundario que estaba en contacto directo con la directora, y estuvimos armando la situación, armando la intervención de acuerdo a las características de esa situación, y la verdad que es muy angustiante, ¿no? Es muy angustiante. La escuela hoy es la que está dando respuesta a todo. Aquella familia que necesita reforzar las bolsas de alimentos, aquella familia que necesita que acompañemos en el trámite, en algún trámite que tenga que ver con el ANSES o con cualquier otra gestión, y a la vez esa misma escuela, ese mismo docente que sostiene ese vínculo ante una situación de vulneración de derechos que es tan fuerte, y sobre todo las situaciones de violencia de género que las venimos viendo y veníamos trabajando de alguna forma con otros actores, y eso que en Campana tenemos una red intersectorial que más o menos responde a estas cuestiones, pero bueno, no tenemos comité de emergencia, no tenemos comité de crisis, entonces hay algunas cuestiones que quedan en el medio sin poder acordar entre todos los actores y los efectores para esta situación. Y el docente trabaja llevando adelante este vínculo, trabajando con todos los equipos de orientación escolar con respecto a la vulneración de derechos, y además estamos pensando en la continuidad pedagógica, claro, en trabajar con los docentes, en que también en este espacio de la virtualidad no sucedan cuidemos a los estudiantes, que no sucedan otras cosas que a veces han sucedido en el espacio escolar, con esta asimetría que a veces no se cumple entre el rol docente y los estudiantes. O sea, la modalidad de psicología ha desarrollado un programa que lo han presentado a nivel provincial, y que tiene que ver con esto, con las políticas de cuidado, ¿no? Sí, y digo, cuán importante es hoy el rol docente, y sobre todo el rol docente en el nivel secundario, que es donde las mayores situaciones suceden en esa franja etaria de nuestros estudiantes en el nivel secundario. Hoy hablábamos, y estuvimos hablando con el jefe de región hace unos días, sobre tratar de no recargar de estas actividades que se propone dentro de este vínculo pedagógico, para no incorporar mayor padecimiento subjetivo de lo que ya tenemos en este contexto y en esta situación. Y lo que sí vemos es una gran diferencia en cuanto a la exigencia de las escuelas privadas, por ejemplo. Las escuelas privadas tienen exámenes online todo el tiempo con los chicos, y vemos, sabemos que la mirada de hoy de la gestión de la provincia de educación, hablamos de una sola gestión de la educación pública, que la educación pública es una sola con distintas gestiones, ¿no? Privadas y estatal. Y eso ahí vemos también que en algún momento, nosotros no lo tenemos porque estamos trabajando en pública, pero en algún momento también estas cuestiones de sobrecarga de tarea, van a surgir otras situaciones de vulneración en los chicos, ¿no? Sí, era como una reflexión ¿no? de la diferencia entre las dos gestiones. Hay merendero acá, ¿viste? Sí. Sí, Gladys. No, solo rescatar mucho el enorme trabajo que estamos haciendo todos los y las docentes tal cual, y me parece que tanto del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Cultura y Educación, y el Ministerio Nacional fueron claros y taxativos respecto de
nosotros hoy no podemos evaluar, tomar exámenes y calificar un proceso, ¿no? En el cual no estuvimos observando que fue individual de cada estudiante y desde diversos puntos de partida, como decía antes. Entonces, ¿qué sentido tiene ahí evaluar? ¿Qué es lo que estaríamos evaluando, no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión muy, muy importante que hay que poner sobre la mesa y discutir con quien sea necesario, porque, bueno, la verdad es que hay ahí cuestiones de vulneración de derecho, porque evidentemente el estudiante o la estudiante que esté en una situación de ventaja respecto al capital cultural de su familia, ya, como yo decía antes, ¿no? Digo, a la presencia en casa de libros, de dispositivos, bueno, evidentemente, quizás va a ser un proceso, ¿no? Pues entonces, bueno, ahí hay que pensarlo fuertemente desde la inclusión, ¿no? No es hoy para nosotros una preocupación la evaluación, ¿sí? Hoy la preocupación es sostener la trayectoria, cuidar el vínculo, cuidar a los estudiantes, como vos decías, ¿no? Los estudiantes que están viviendo situaciones complicadas a nivel del contexto familiar. Me parece que tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y con tratar de sostener alguna continuidad pedagógica, alguna continuidad que contenga y que no quite, digamos, ¿no? Situaciones, mínimas situaciones de aprendizaje y de producción, porque son muchos meses. Desde marzo, digo, los estudiantes y las estudiantes que empezaban primer año, muchos ni siquiera llegaron a conocer a todos sus docentes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí digamos, hay mucha complejidad, hay que contener mucho, hay un rol crucial de los y las directoras, de los y las preceptores, digo, de poder como acompañar eso a las familias y a los estudiantes. Entonces, en lo que menos estamos poniendo el foco realmente es en evaluar y poner una nota, ¿sí? Bueno, eso, perdón. Perfecto, Lau. Queremos decirle a Ricardo que está preguntando que sí, que estamos grabando el encuentro y que después lo colgamos a YouTube y lo compartimos en las redes sociales del Frente de Todos de Campana. Y hay dos compañeros que tienen la palabra. Por un lado, Matías, que tiene ahí algunas preguntas para hacer. Juli, se llama Matías Salvador, el compañero, y después Romy Carrizo, que también tiene algunas preguntas y muchas en torno a lo que se viene hablando, la diferencia de la continuidad pedagógica entre la escuela de gestión pública y la escuela de gestión privada, y el contraste que eso tiene con un poco, mucho que ver con el tema de la conectividad y del desguace de los programas de inclusión digital, porque precisamente ahí es a donde se genera el conflicto, chicos y chicas, estudiantes que no tienen manera de acceder a la continuidad pedagógica que permite la compu, y que con el cuadernillo tienen que hacer tareas, y entregar las tareas, y el contacto con el docente, y el docente de la escuela pública, que también tiene el rol que tienen todas las crisis, que tuvo en 2001 y que vuelve a tener, que es el de estar entregando el cuadernillo, el de estar entregando la bolsa de mercadería, y no estar generando conocimiento o contenido pedagógico, aunque, necesito decirlo, creo que están generando uno de los conocimientos o uno de los saberes más excepcionales que van a poder, que es el sentido de la solidaridad en todos esos chicos y esas chicas. Así que Matías, Juli, y después Romy. Ya está habilitado, Mati. Buenísimo. No, yo lo que pensaba es que estaría bueno que los docentes puedan tener como una mirada global de pensar este año con una estricta focalización en los contenidos mínimos. Tener claro cuáles son los contenidos mínimos y cómo alcanzar o generar un proceso que permita alcanzar resultados satisfactorios con respecto a esos contenidos mínimos. Cosa de que vos te asegures que este año esté como si, digamos, puedas trabajar sobre lo más esencial. ¿Cómo lograr esto? Me parece que cada materia, a partir de las personas que conducen, digamos, los ejes teóricos, procedimentales, digamos, en cada materia, puedan generar esta orientación
trasladada en insumos, en algún tipo de insumo, sea video, sea cuadernillos, donde en concreto le puedan transmitir a todo el equipo docente de las distintas materias orientaciones y lo más, digamos, desmenuzado posible para que ese docente que está al frente del aula virtual ya desde hoy o próximamente pueda tener esta mirada global del año, focalizándolos en los contenidos mínimos y en cómo generar ese resultado satisfactorio. Obviamente el que puede más, que vaya para adelante, esto no es para tirar para abajo, sino para tener una orientación directiva central en un contexto de pandemia. Simplemente eso, gracias. Sí, es interesante, ¿no? Todas las estrategias. Mira, les adelanto algo que acá entre nosotros, que somos como 100, no importa, pero en el ministerio estamos terminando de generar una resolución, entiendo que va a ser una resolución de consejo sobre saberes prioritarios, Matías, que va un poco en la línea de lo que vos planteás. A mí, digo, me parece, y nosotros un poco cuando pensamos los programas de teleradio y los cuadernillos, también pensamos en estos grandes temas generadores, ¿sí? Estos grandes nodos problemáticos de cada nivel educativo, donde podemos, ¿no?, poner a los pibes y a las pibas también a pensar, ¿no? Porque también hay que poder trabajar cómo pensamos, cómo escribimos, cómo comprendemos lo que leemos, digo, como cuestiones que van más allá de los contenidos y que también requieren ahí, como venimos diciendo, de la intervención de los profes, del intercambio con los y las compañeros y compañeras. Entonces, bueno, un poco estamos intentando por eso pensar estas estrategias que son totalmente originales muchas, ¿no? Por eso les digo que estamos creando conocimiento pedagógico en esta situación. Recién yo miraba que sale en el chat que decían, hablaban de poder como registrar, documentar, está buenísimo, todo lo que está pasando en esta pandemia, en los diferentes niveles y en las prácticas de enseñanza, porque la verdad es que realmente estamos generando conocimiento de nuevo tipo. Sí, hay mucho para pensar. Esto de los saberes prioritarios o de los grandes nodos es una cosa. De todas maneras, me parece que ahí también, más allá de pensar los saberes, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar a la vuelta, ahora para el ahora, digamos, por supuesto, ¿no? Y ver cómo podemos acompañar esa continuidad. Pero cuando volvamos, nosotros nos vamos a encontrar con muy pocos meses para que termine el año y con un escenario totalmente diversificado, porque cada estudiante que llegue va a haber tenido un recorrido distinto. Si bien todos siempre, ¿no?, parten de diferentes puntos, pero en el aula, cuando vos pensás la propuesta, ¿no?, generás determinados intercambios, vas construyendo un común, un colectivo. Bueno, acá eso lo perdemos un poco, el que tiene más conexión no tanto, el que tiene menos conexión con sus estudiantes, y entonces ahí vamos a tener que poder pensar el cómo de esos saberes. Sí, hay grandes núcleos de saberes, sí, está bien, pero ¿cómo los vamos a abordar? Y ahí yo creo que tenemos que pensar fuertemente en el codiseño de las propuestas con los estudiantes, ¿sí?, en poder pensarlas con ellos, en propuestas que tengan una fuerte impronta de producción, ¿sí?, por parte de ellos y de devolución de los profes, en pensar, como decía Sole, tomar lo que nos está pasando, porque además es lo que ocupa la cabeza hoy de esos pibes y esas pibas, ¿sí? Entonces, analizar qué es lo que está pasando, cómo cambió, por ejemplo, cómo cambió el mundo en esta situación, ¿no?, que nos llega una pandemia por un mundo que está totalmente globalizado, bueno, ¿qué pasa ahí, sí, con la construcción de ciudadanía, con la solidaridad? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Bueno, me parece que hay que tomar como grandes problemáticas donde podamos poner en juego los contenidos, con producción, con lectura, con escritura, con producción. Me parece que esa es una clave que tenemos que empezar a pensar, que es el cómo vamos a abordar esos saberes que consideramos prioritarios en un escenario totalmente diversificado y con poco tiempo, y cómo pegamos la evaluación a esa trayectoria y no a la acreditación, porque para mí ahí vamos a un rotundo fracaso, digamos, ¿no? Bueno, ahí. Gracias, Lau. Romy, no sé si estás por ahí.
Y Ya los después invité, Romina. a la compañera jefa distrital de Pilar y a la compañera de SADOP, que después te digo los nombres para que le habilites la palabra. Hola Laura, bueno, primero te agradezco muchísimo el contacto, creo que es muy valioso para ponernos al tanto de cómo venimos en esta situación que nos implica una educación a distancia, pero una educación a distancia con el que nos sorprendió muchísimo, por supuesto con toda la mayor voluntad, los docentes nos fuimos preparando, pero fundamentalmente surgen un montón de preguntas y un montón de cuestiones que se van dando sobre la marcha y que estamos tratando de resolver sobre la marcha. Fundamentalmente tiene que ver con que yo te escuché muy detenidamente al principio, cuando vos hablabas de la gran brecha que existe, ¿no?, en la educación, y hablabas desde cuestiones que se dan en el norte, donde en un lugar un profe con toda la valentía y con todo el reconocimiento que se merece dejaba una nota o la tarea en una tranquera. La verdad es que nuestra ciudad tiene sus brechas, no son esas puntuales. Sí se da la situación de que hay chicos con imposibilidad de acceder a determinada cantidad de datos, o a veces estar conectado constantemente, pero bueno, la brecha no es la misma. ¿Y qué se da? Se dan ahí desde el ámbito docente, yo soy docente además de concejal, y tenemos muchas presiones, ¿no? Por un lado, se está hablando de la educación a distancia, creo que nos coloca en una situación de otro tipo de enseñanza muy diferente a la presencial, incluso cuestiona la enseñanza presencial. De algún modo, yo creo profundamente que la enseñanza luego de esta situación, la enseñanza presencial nunca no va a volver a ser la misma, y estoy hablando fundamentalmente de esta enseñanza a distancia que nos coloca a los docentes en una situación de valorar el aprendizaje significativo y de colaboración por encima de ese alumno que recibía estrictamente el conocimiento, ¿no? Y que eso nos pone en cuestionamiento muchas veces a los trabajadores docentes, desde el ámbito fundamentalmente de los padres, porque entienden que limitan nuestra tarea, el hecho de que nosotros, por ejemplo, nos valgamos de algunas aplicaciones o algunas, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Zoom, por ejemplo, Jitsi, por ejemplo, WebMeet, cualquiera que se utilice, porque son muchas, los docentes estamos tratando de llegar a los alumnos de la forma que sea, pero que eso sea cuestionado por la actividad cognitiva que estamos intentando fomentar en ellos, porque realmente se entiende que la educación a distancia nos coloca de un modo diferente, y precisamente el modo de evaluación es diferente. Si nos colocamos en ese ámbito de evaluación desde el punto de vista de la trayectoria, olvidando la evaluación normal y habitual que los padres entendían, existen muchos cuestionamientos, que quizás en la escuela pública no son tan fuertes, pero que en la escuela privada, y acá tenemos muchos representantes, está Cecilia de SADOP, y hay muchos otros directores de escuelas privadas, nos colocan en una situación de constante cuestionamiento, y frente a eso, por ahí desde el ámbito nacional y desde el ámbito de la educación, digamos, del ámbito público, no estamos recibiendo o no hay un mensaje claro al respecto que nos coloque en una situación de aprendizaje desde esas características que intentamos y que entendemos que es lo mejor, porque es muy fácil grabar un video de 30 minutos y que el alumno reciba eso y que eso sea una clase, pero por otro lado, si buscamos la trayectoria, también estamos buscando esa actividad cognitiva, y el construccionismo y todo lo demás, y bueno, y a eso es lo que apuntamos. Así que nada, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones hay al respecto, teniendo en cuenta esa situación y ese cuestionamiento que se da de parte de la comunidad de padres, por supuesto, que componen también esta situación y que ayudan mucho a sus hijos? Sí, sí. No, Romina, mirá, yo creo que pintaste un panorama claro. A mí me parece que yo siempre digo, no hay, digamos, recetas en esto. Yo creo que a veces las familias requieren de un tiempo, que esto es nuevo para todos, que es totalmente extraordinario, y que así como tenemos los docentes y las docentes una nueva tarea que a veces la tenemos desde hace rato, que es no solo trabajar con nuestros estudiantes, sino también en algún punto educar un poco también a la familia, ¿no? Y yo creo que de a poco se va viendo el trabajo y el esfuerzo, porque es mucho. Me parece que acá otra vez, ¿no?, se pone de relieve, hay muchos preconceptos respecto del uso de la tecnología, respecto de si esto reemplaza al docente, si la virtualidad es igual a la presencialidad. Me parece que son todas discusiones que tenemos que dar,
que nos van a llevar un tiempo, ¿sí? Que no es que ya esto va a suceder o con una aclaración que hagamos va a pasar. Digo, es algo que tenemos que ir construyendo y discutiendo con las familias, y desarmando y problematizando todos esos preconceptos. Vos decías algo que es interesante, ¿no? Fíjate cómo cambia para nosotros los docentes dar una clase con los pibes ahí hablando, ¿no? Y escribiendo en el pizarrón, que tener que estar diseñando, diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un video? ¿Voy a escribir tal cosa? ¿Cómo les explico esto? Les mando un audio, filmo una pantalla y hablo en off, digo, ¿no? Como, ahí hay un montón de procesos, desde la didáctica y la pedagogía, que son nuevos también para nosotros en esta situación y que tenemos que ir construyendo. Y para los estudiantes también, que se sientan en una computadora y que tampoco estaban acostumbrados a tener la clase y a vincularse con el docente y con los compañeros de esa manera. Entonces yo creo que es todo aprendizaje y que hay que ir poniéndolo sobre la mesa y discutirlo y charlarlo sin miedo y tratar de problematizarlo y desarmar todos los preconceptos que vayan apareciendo, ¿no? Me parece que esa es una tarea más, porque ¿sabés qué pasa? Esto ahora es la pandemia, pero como vos bien dijiste, ya venía en un proceso de transformación grande, y ahora más, la educación no va a volver a ser la misma. Ya no es la misma que hace unos años, y digo, con el correr del tiempo tampoco, porque hay diferentes transformaciones a nivel cultural y social en el mundo. Digo, de hecho, la globalización, ¿sí?, es un gran punto para pensar, que hacen que cada vez más, ¿sí?, el mundo, la realidad, sobre todo de nuestros pibes, pero nuestra también, está en una constante intermitencia, por ejemplo, entre el offline y el online, ¿no? Digo, nosotros estamos en cualquier actividad, díganme si no, y miramos el teléfono, contestamos. Yo ahora, por ejemplo, recién estaba hablando con ustedes, me sonó el teléfono, si mi hijo no está en casa, yo miro por si es él, ¿no? Digo, eso antes no existía. Entonces, esa intermitencia, eso sí, hay autores que dicen que la realidad hoy se maneja en dos mundos, ¿no? El real y el virtual. Y eso cada vez está más entremezclado, más entramado. Entonces yo creo que ya la educación, digo, va cambiando. Ya cada vez hay más profes, docentes, que después de la clase, digo, que expanden el alcance de su clase porque sus estudiantes les mandan mail, les escriben por Facebook, los siguen en Instagram, arman un grupo de WhatsApp, sin pandemia estoy diciendo, ¿sí? Entonces, yo creo que esto otra vez nos da la posibilidad de pensar, porque acá está, digamos, ¿no?, como condición sine qua non, y entonces tenemos que empezar a pensar cómo se construye ahí el vínculo pedagógico en un escenario que es totalmente distinto, que es totalmente cambiante, que hoy está exacerbado por la pandemia, pero que igual se está transformando paradigmáticamente, ¿sí? Entonces ahí no vamos a poder hacerlo de un día para el otro, no vamos a tener respuestas, ni vamos a poder darle unos tips a los padres y a las madres y a las familias para que entiendan. Y vamos a tener que construirlo y problematizarlo, ¿sí? Y a dar esas discusiones, como hacemos siempre, porque lo que estamos construyendo es realmente, lo que está sucediendo y construyendo es realmente nuevo. Así que bueno, me parece que es muy interesante igual hacerlo. ¿Cuántos desafíos? Pero bueno, no nos asustan, para eso vinimos. Mirta. Ya estás habilitada, Mirta. Sí, lo que pasa es que se me va cortando internet. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, buenas noches. A mí me pareció bastante interesante esto del diagnóstico que se hizo en un principio, en esto de ver cómo está situada una escuela secundaria, en esto de que nos están faltando algunas salones, espacios. Creo que esto es fundamental para tener en cuenta y para poder comenzar. Yo tomo como fundamental los vínculos, ¿sí? Creo que los vínculos son fundamentales para poder realizar una continuidad pedagógica con los chicos y para poder estar con los chicos. Si nosotros no tenemos el vínculo formado con la familia, es muy probable que los chicos no puedan llegar a entender por qué estamos en esta situación.
respecto de... ¿Escuchando? Se corta, me parece. Sí, pero ahí más o menos, a ver. No sé si... Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, yo estoy en San Miguel ahora, porque soy de San Miguel, bastante lejos. Respecto de cómo está la situación en Pilar, el distrito de Pilar está al borde del conurbano. Estamos, no estamos muy bien en cuanto a lo alimentario. Entonces eso también genera una gran dificultad para las familias porque están pendientes del módulo de alimentos y también están esperando los cuadernillos, que de hecho los cuadernillos llegaban en un momento, se pensó para que llegue para una determinada cantidad de estudiantes y al día de hoy hace falta muchísimos más cuadernillos, porque claro, no tenemos el acceso a internet y muchos de los chicos tienen un solo teléfono para poder conectarse 5 o 6 personas de una misma red, distintas inconvenientes. Pero creo que también esta pandemia, en esta situación, también nos da la posibilidad, ¿sí?, de nosotros como docentes reflexionar de la importancia que tiene la tecnología, y que en su momento no lo supimos valorar, ¿sí? En su momento cuando teníamos Conectar Igualdad, el plan, el programa, teníamos las computadoras, pero prácticamente no se usaban. Sin embargo, ahora creo que afloró la creatividad, porque así todos los docentes son muy, pero muy creativos. Yo tengo la posibilidad de poder mirar a través, porque me invitan a través de Facebook, las escuelas que organizan sus páginas, y veo, y realmente hay un muy buen trabajo por parte de los docentes, y yo creo que eso hay que valorarlo. Vos también dijiste, Laura, esto del aprendizaje, que estamos aprendiendo juntos, los docentes, las familias y los chicos. Creo que todos estamos aprendiendo en esta situación. Estamos aprendiendo en un contexto global de pandemia que no es algo mínimo, ¿sí? No es algo mínimo porque también tenemos muchos miedos. Miedos nosotros como docentes, miedos nosotros como familias, miedo a que nos pase algo, ¿sí? Y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. La verdad que nosotros tenemos un gran acompañamiento en el distrito de Pilar, porque la verdad que se está repartiendo los bolsones a la gran mayoría de los chicos. En la última entrega fueron 54.000 bolsones, que no es solamente el SAE, sino que el municipio está entregando por fuera, está entregando también bolsones dentro de las escuelas, y creo que eso también es parte del vínculo y parte del reconocimiento. En cuanto a las propuestas pedagógicas de los docentes, y creo que con secundaria cuesta muchísimo porque si bien hay un preceptor que puede llegar a englobar y a más o menos ordenar, hay chicos que con algunas propuestas se enganchan, digamos, pero con otras tal vez no tanto. Y creo que eso tiene que ver también con el vínculo que tiene el docente con cada una de las familias y con el alumno, y con el estudiante. Totalmente, Mirta, totalmente. Muy interesante. No sé si me siguen escuchando, yo veo sí, Mirta, sí, se escucha. Gracias, es muy interesante. Yo veo las imágenes. Me quedo solo con esto. Mirá, me quedo con esto que dijiste, con la creatividad. Yo creo que es un momento para, se los voy a decir así, voy a usar esta palabra, para inventar. Creo que tenemos que inventar y que crear nuevas pedagogías en tiempos de pandemia. Pero además en tiempos en que el mundo está cambiando radicalmente. Entonces, tenemos que pensar la escuela y los niveles en tiempo presente, solidariamente con la contemporaneidad y sobre la forma, los modos culturales que tienen nuestros estudiantes de construir conocimiento, de vincularse. Entonces, ahí tenemos mucho que pensar. La pandemia nos pone como, ¿no? Nos pone de frente al espejo y nos apura un poco quizás a hacerlo. Creo también que nos genera una oportunidad y una responsabilidad, porque decía Mirta,
hablaba así hincapié sobre la creatividad y mencionaba conectar igualdad a la computadora mucho no se usaba. Y también yo soy docente de nivel superior y ahí es distinto porque los chicos esperaban mucho la computadora en el terciario para poder hacer los trabajos prácticos, hay una dinámica de uso de la tecnología por ahí un poco más amplia, pero tenemos que reconocer que hay una gran resistencia en algunos sectores docentes a la utilización, a la incorporación de la tecnología en el nivel secundario, y que hoy también nos hace evidente que no es si me gusta o si no me gusta trabajar con la incorporación de tecnología, sino que tenemos un alumnado, unos estudiantes que tienen derechos, y que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque viven en este mundo que les toca. La tecnología es una cosa cotidiana para la mayoría, y también tenemos una gran responsabilidad a la hora de que el acceso a la tecnología sea democratizado y democratizante para todos y para todas los alumnos, así que ojalá la comunidad docente también, a partir de esto que nos hace chocar contra la pared, reconozca y se apropie mucho más de estos programas que muchas veces impulsados desde el Estado generan unos esfuerzos enormes en términos de todo lo que ya sabemos, logística, recursos, conectar igualdad, todo lo que tenía que ver no solamente con la computadora, sino con todos los programas que traía la computadora dentro y que llevaban un desarrollo de compañeros y compañeras que trabajaban para eso, así que ojalá las próximas oportunidades las aprovechemos mucho mejor. Quería decir esto porque me parece que también tenemos que generar desde los espacios que ocupamos alguna responsabilidad y alguna reflexión acerca de cómo debemos y tenemos la obligación de aprovechar las oportunidades que se nos generan. Y estaba la compañera de SADOP para hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecerte realmente tu exposición, más que enriquecedora, y comparto al 100% lo que has dicho. Yo soy de SADOP, el gremio que representa a los docentes de gestión privada en la región 11. Y bueno, hemos notado que este aislamiento preventivo social y obligatorio ha marcado desigualdades también en lo que es la gestión privada. Cabe destacar que la educación pública es única, pero la gestión es privada y se entiende a veces que es distinto, pero realmente los docentes hoy por hoy, nuestros docentes a nivel nacional, han sufrido distintas presiones de parte de la patronal y de los directivos también, a la hora de llevar esta educación mediada por tecnologías digitales a un extremo, como si uno estuviera en el aula, plasmarlo frente a estas nuevas tecnologías. También menciono este hecho de que muchos colegios, por más que son de gestión privada, no tenían plataformas instaladas. Muchos docentes han tenido que dar su número telefónico para trabajar por WhatsApp. Y uno piensa, bueno, en la educación pública de gestión privada pasa esto, sí, pasa esto, mucha presión, y la verdad que en esto quería mencionar, y también que se animen a buscar en las redes, hicimos una encuesta de 8.000 docentes en todo el país, que nuestro dirigente estuvo comentando al ministro, a Nicolás Trota, que tenemos una excelente comunicación, en donde se ha marcado como ese cansancio que tiene el docente hoy por hoy en su casa. 6 de cada 10 comparten la computadora, como todos, acá en mi casa también compartimos la computadora. Después, 7 de cada 10 alumnos, dicen nuestros docentes, que no llegan al cumplimiento de lo que se les pide, al entendimiento. Entonces, por ahí mi mensaje, y también como pregunta, digo, este momento histórico de excepcionalidad que nos toca vivir, como es la pandemia, nos pone un freno y para repensarnos, deconstruirnos y decir, estábamos con herramientas de Sarmiento dando educación, y hoy es el momento de decir, bueno, ayornarnos, transformarnos, que todos los actores podamos pensar y repensar la educación para que sea algo que sirva para el mundo que vivimos, no para un mundo que ya no está. Gracias. Buenísimo, es tal cual así, sí, tal cual. Gracias, Cecilia. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero la veo a Chela y no puedo evitar pedirle que tome la palabra. Chela es una directora
que la amamos todos y todas. Es una compañera que queremos mucho, que realmente es referencia en términos de la educación como revolución. Así que, Juli, no sé, hagámosle hablar de prepo. Hola, ¿me escuchan? Sí, está habilitada, Chela, solo que se te escucha despacito. Fíjate si podés subirle el volumen. Estábamos todos esperando que Chela tome la palabra. No, Chela, ya. ¿Ahí está? Sí. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias a todas y a todos. Laura, gracias, es la verdad un placer compartir. Bueno, como directora los estuve escuchando atentamente porque todas esas cuestiones son las que vivimos ahora. En el caso ahí vi a alguna de mis docentes. Una de las cuestiones era que no iba a indicar el modo que íbamos a tener que crear entre todos la forma de hacer estas clases, pero sí también escuché, en la secundaria nosotros tenemos profesores que tienen 2 horas acá y después tienen 10 escuelas. Y escuché las voces de los profesores con que se sentían presionados, que algunos le pedían Classroom, otros Zoom, ver, y lo que sí dejamos en claro que bueno, que no era periodo para evaluar, pero sí en evaluar en conceptos y como vos decías, en trayectorias. A mí me gusta resaltar porque yo soy de la escuela de Claudia Bracci, en la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo claro cuando las directoras titulares que rendimos, que la escuela secundaria tiene esas 3 metas fundamentales. Y hoy vos decías, ¿qué aprendemos con esta pandemia? Aprendemos ciudadanía, pero desde distintos lugares. Lo que estamos construyendo es una nueva ciudadanía. La tecnología como objeto cultural es parte de nuestra cultura, punto. Cada uno se lo va a apropiar. Tengo docentes de 65 años hasta jóvenes de 20 y pico. Y yo lo que noté en este tiempo es que tuvimos que contener muchísimos a los docentes. Hubo docentes que me llamaban a las 10 de la noche, un domingo, y no me responden, ni me pasó tal cosa. Los chicos obviamente son más rápidos que nosotros en el uso de tecnología, y había algunos que por ahí no tenían respuestas, o hacían intervenciones inadecuadas, así que tuvimos que resolver lo mismo, pero en un escenario que es totalmente nuevo. Me quedo con lo que vos decías, tenemos que trabajar muchísimo con el tema de la inclusión. Nos estamos viendo, en mi escuela particular hay un bajo porcentaje, como decía hoy Romina también en Campana, la brecha, en el caso mío hay un 5, un 6% de chicos que nada más que no están conectados, pero bueno, es una oportunidad para crear y recrear. De hecho, la bibliotecaria también tuvo que aprender y está haciendo sus incursiones. Estamos pensando en festejar o crear un espacio para festejar el 25 de mayo, así que, bueno, vuelvo a insistir, es una oportunidad para recrear, inventar, y los que me conocen saben que a mí me encanta inventar. De hecho, la vuelta, te digo, va a ser fuera del aula, en los patios, en los lugares, vamos a debatir, el primer día no se va a hacer nada más que encontrarnos. Así que, bueno, les agradezco a todos. Para poder ir cerrando, les agradezco que ustedes me inviten a participar y es muy enriquecedor estar todos juntos acá. Es conmovedor, la verdad que desde el territorio, los directores que ponen tanto, que de verdad están como volviendo a pensar todo y con una preocupación enorme por acompañar a todos los pibes y las pibas, es muy conmovedor, y nosotros desde el Ministerio lo único que nos quita el sueño es poder que el Estado esté presente para acompañarlos en esa tarea tan maravillosa y tan compleja y tan titánica que están llevando adelante. Así que gracias a vos y a todos los docentes que estén acá. Quería, a ver, quizás la recuerdes a Chela. Chela es la directora con la que, ¿te acordás? Habían robado ese servidor y tenía toda la escuela parada. Y sí. Que me dio hicimos todo una vuelta técnica, además me fui en el Chevalier con una computadora abajo del brazo y ahí logramos
en 15 a 20 días poner en pie toda la escuela, el programa Conectar, y esto lo digo, más allá del afecto que le tengo, que creo que ahí fue donde dije, che, la amo, fue como verla cómo vivía para esa escuela, y cómo revolucionó esa escuela, y entrar en una diferencia de un mes, y ver cómo lo había llenado de arte esa escuela, y hacían cosas, y hacían desde pasar música y proyectos, y lo que se te cante con las computadoras, y Chela siempre al pie del cañón, y nosotros también tensando para decir, vamos más, y pedirle más, y Chela faltaba que nos diera la llave de la escuela, y vamos a laburar, muchachos. Era eso, la verdad que ahí creo que nació nuestro amor incondicional para Chela. Gracias. Bueno, Leo, es recíproco. Ahora estoy en otra escuela y con otros desafíos, y la idea es seguir construyendo con los chicos y con los docentes nuevas trayectorias. Me gustaría acotar lo que vos dijiste sobre las trayectorias, porque estuvimos pensando, cuadernillos, y entonces yo le decía a los profesores, había uno que me decía, pero yo debo biología, y el cuadernillo dice ciencias naturales, incluye, no dice biología. Entonces la idea es armarlos todos, la familia, el chico, el docente, y decir, con este cuadernillo vas a preparar la previa, por ejemplo. Bien, claro, tal cual. Así que es verdad que lo que tenemos que mirar es la trayectoria, más que hacer el foco en la acreditación o en la calificación del chico. Absolutamente. Bueno. Bueno, Lau, te queremos agradecer muchísimo. Está un compañero, vecino, periodista, uno de los periodistas más reconocidos de nuestra ciudad, que es el periodista del canal, del noticiero que miran todos nuestros vecinos y vecinas, y ya medio que lo instalamos de costumbre, y le damos la última pregunta, un poco en voz de la ciudadanía, porque por ahí los demás, más o menos, todos están en el mismo tema, todos están involucrados con la educación, y dejarle a Rubén para el final la pregunta por ahí que quisiera hacer un vecino o una vecina que no está vinculado directamente con el tema. Pero antes de terminar, queríamos darte las gracias, queríamos decirte lo mismo que le dijimos a Nicolás el otro día, porque creo que realmente lo sintetiza. El fin de semana pasado circuló un videíto de Néstor hablando de los jóvenes de nuestra generación que iban a tener responsabilidades públicas en el año 2020, y es imposible no incluirte en esa generación y no llenarnos de orgullo por todos los compañeros y compañeras que se formaron en ese ejemplo que hemos tenido todos los que venimos del campo nacional y popular, y que hoy están en responsabilidades inmensas en el medio de una pandemia que sorprendió a toda la humanidad, gestionando los mejores destinos para nuestro pueblo, y en este caso para nuestra juventud, nuestros chicos, nuestras chicas, que realmente simbolizan nuestro futuro. Así que mandarte un beso enorme, agradecerte y decirte que estamos todos muy orgullosos y muy orgullosas de tenerte ahí. Gracias, muchas gracias. Yo lo único que quiero decir antes de la pregunta es que todo lo que yo estoy haciendo acá, que en este lugar, que es absolutamente coyuntural y provisional, como el conocimiento, está respaldado por una construcción que es colectiva y que es territorial. Porque toda, digamos, la convicción por responder a esta situación y a cualquier otra tiene que ver con formarnos en la solidaridad, digamos, de la militancia territorial y de la construcción política colectiva. Así que gracias a vos, Sole, y a Leo, un placer enorme, y cuenten conmigo para cualquier cuestión que necesiten desde el Ministerio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Rubén, te dejamos la palabra, ciudadana ahí, periodista, ciudadano, representando a los vecinos y vecinas de Campana, que me imagino que te va a hacer la pregunta del millón, Laura. Sí, a ver si me escuchan. Sí. Bueno, no, te hago una pregunta fácil. ¿Cuándo comienzan las clases presenciales? No, esto va en broma, Te quería hacer esta consulta. Quizás la educación tiene que ser transversal a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y hoy quizás los que más necesitan de la educación, quizás son los que menos están recibiendo, porque las clases más humildes, aquellos que tienen realmente necesidades puntuales, que esta de la solidaridad, como se habló aquí hoy, son los que menos están recibiendo, porque el chico
que está viviendo en sectores muy, pero muy humildes, no le está llegando absolutamente nada o muy poquito de lo que es la educación. O sea, ¿qué planes tienen desde la Secretaría, especialmente en la educación secundaria, tan valiosa para este sector, ¿no? Sí, mira Rubén, yo voy a disentir brevemente. Nosotros, la estrategia del Ministerio de Educación frente a la suspensión de clases presenciales acompañó la premisa del presidente, de Alberto Fernández, que dijo, ¿no? Empezar por los que menos tienen para llegar a todos. Fíjate que nosotros le dimos se podría decir, poco peso y poca importancia, o sea, armamos una plataforma donde hay contenidos y hay un montón de herramientas para los profes y las familias que tienen conexión y acceso a dispositivos, pero nuestra producción fuerte y más, tenemos más de 600 horas en radio y televisión y tenemos distribuidos, ya va la tercera tanda de en cada tanda 7 millones de cuadernillos impresos. Y esos cuadernillos y la radio, y después la tele, ¿sí? O sea, en ese orden, están llegando justamente a los que no tenían nada. Cuando tenemos reuniones con el NOA, con el NEA, con las regiones que tienen más del 60% de sistema educativo en ruralidad, no hacen más de destacar, es muy conmovedor, que lo que está llegando es eso, y que ellos tenían muchas dificultades para establecer contacto con las familias, los docentes, ¿no? Tenían muchas dificultades para establecer contacto, y que a través de la llegada de los cuadernillos que se distribuyen con los bolsones de comida o con la gendarmería, con diferentes, digamos, con todas las instituciones del Estado, digamos, todas las organizaciones del Estado están para que esos cuadernillos lleguen. Y también las radios, la radio que tiene ya miles de repetidoras en todo el país, llega a todos lados. Y ahí, esa producción, la de televisión y la de radio, tiene un peso, un valor agregado desde lo pedagógico que es muy, muy importante, porque nosotros ahí hicimos un foco, dijimos, no queremos que haya un conductor nada más, y que sea un programa solamente de divulgación. No vamos a suplantar a la escuela, eso es obvio, es lo que hablamos hoy, toda esta conferencia, toda esta reunión. Digo, pero sí, en los programas hay docentes como cualquiera de ustedes, no es que fuimos a buscar, son docentes que dan clase en secundaria, y que están ahí, en la radio y en la tele, que preparan sus clases con el equipo de la dirección de secundaria, buscamos los recursos, pensamos de qué forma, qué les vamos a proponer, después armamos el guión, hay una cantidad de trabajo ahí muy, muy fuerte, pero además muy sólida desde lo pedagógico, que justamente está orientada a llegar a los que no les llega nada. En la radio y en la tele llegamos a todo el país. Y después están los cuadernillos, que como yo les decía antes, se corresponden. Entonces, ¿saben lo que buscamos? Generar un vínculo ahí, un espacio de posibilidad, donde el estudiante o la estudiante se enfrenta, tiene un docente en la radio que le cuenta, que le lee un cuento, que le habla, que hablan de el caso de las salinas grandes en la Puna, cómo los ambientes se ven influenciados por las actividades del hombre, diferentes, ¿no? De diferentes casos, con grandes temas, como decía Chela, ¿no? Ciencias naturales, con la integralidad de los temas, y que después puede sentarse en su casa con un lápiz y el cuadernillo y generar una propuesta, producir, y llevarle cuando vuelva a la escuela el cuadernillo a la maestra, al profesor, a la profesora, y decirle, mira, yo pude hacer esto. Y estamos trabajando muy fuerte para que además eso sea retomado, ¿no? Después en las escuelas, y que no caiga en saco roto. Entonces me parece que ahí la estrategia justamente está pensada al revés. No le pusimos mucho peso a lo digital. Después, cada jurisdicción genera sus propias estrategias a nivel jurisdiccional, ¿no? Pero la estrategia nacional que pretende ser de política universal empezó, digamos, por, si se quiere, lo más antiguo, ¿no? Nos podrían decir, la radio y el cuaderno de papel, justamente porque entendemos el escenario en el que estamos y porque queremos llegar primero a los que menos tienen, a los que no tienen nada. Perfecto. Lo que iba es cómo se va a evaluar la llegada de estos medios
a los sectores más humildes, porque de alguna manera está bien. Yo creo que el Estado, a través del Ministerio, ha hecho un trabajo excepcional. Pero y después la evaluación de cómo llegaron estos medios, o sea, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Sí, la evaluación pedagógica, decís, mira, hay dos cuestiones. Por un lado hay un seguimiento ahora de dónde llega y se distribuye, ¿no es cierto?, el cuadernillo en principio, y qué repetidoras y dónde y en qué canales se transmiten los programas para esto, para pretender, para intentar que lleguen a todos, o a los más posibles. Y eso un poco lo charlábamos hace un ratito también, ¿no? Estamos pensando todas las estrategias que permitan que cuando volvamos a las clases presenciales podamos retomar lo que se trabajó en este tiempo. Para eso nosotros teníamos, les cuento así muy breve, teníamos pensadas líneas determinadas de acción, ¿no? Para cada nivel, desde el Ministerio de Educación Nacional, que son las que se presupuestan y se financian para todas las jurisdicciones. Agregamos una línea de financiamiento que tiene que ver específicamente con la estrategia esta, que se llama Seguimos Educando, para poder, ¿sí?, hacer un seguimiento, documentar, analizar qué es lo que se está haciendo en las diferentes jurisdicciones, qué resultados estamos teniendo, ¿sí?, los que se pueden relevar a partir de el contacto que tienen directores, directoras, docentes con los estudiantes. Y después también generando estrategias de trabajo pedagógico para la vuelta a clases. Lo que vamos a hacer cuando volvamos, primero es lo que dijo Chela, que es, ¿sí?, presentarnos, encontrarnos, contenernos, mirar dónde estamos, ¿sí?, cómo llegamos, y después vamos a trabajar muy fuertemente, ¿sí?, en lo colectivo con los demás estudiantes, porque ahí en ese intercambio de lo que pudo hacer cada uno, el profe, la profe, los docentes van a ir construyendo las estrategias para poder integrar eso y pensar, diseñar sus prácticas, sus clases de acá a lo que llegue. No hay una receta, no hay algo que podamos predeterminar, ¿sí? Porque esta situación es muy extraordinaria y de mucha incertidumbre, y porque además cada profe se va a encontrar con un escenario muy diverso. Entonces lo que nosotros vamos a garantizar son orientaciones, estrategias, asistencia técnica, recursos que sean necesarios para que cada jurisdicción, cada escuela, digamos, cada región, etcétera, pueda ir generando, ¿sí?, construyendo los dispositivos que sean más convenientes para garantizar que terminemos este año, ¿sí?, con todo lo mejor que podamos, desde el punto de vista además emocional, psíquico y social, y que podamos encarar el año próximo. Todos los que nos dedicamos a la educación o a la pedagogía sabemos, ¿sí?, que el conocimiento se construye, me voy a poner un poco, disculpen, de forma espiralada. Y eso quiere decir, ¿sí?, que el año que viene, Chela se ríe, porque sabe que eso decimos los docentes, cuando nos ponemos más teóricos. Y eso quiere decir que el año que viene nosotros vamos a volver a recorrer, ¿sí?, trayectos y contenidos que trabajamos este año para ir creciendo en nivel de complejidad y en profundización, y que los conocimientos que tenemos que construir con los estudiantes los vamos a construir, porque vamos a estar en las aulas. Necesitamos volver a las aulas para tomar todo esto que sucede, y con todo eso que sucedió durante este tiempo, construir la mejor estrategia. Confiamos mucho, mucho en nuestros docentes que ya se pusieron al hombro esta situación y que van a poder ir construyendo con el Estado presente, con el acompañamiento del Estado, los mejores dispositivos, las mejores estrategias no para evaluar, para acompañar la trayectoria de los estudiantes y garantizarnos que hayan aprendido y comprendido la mayor cantidad de temas y situaciones que les permitan entender y pensar y transformar la realidad que están viviendo hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Bueno, Lau, muchas gracias, te vamos a dejar, te exprimimos un ratito. Muchas gracias a todas y a todos por estar, los esperamos. Primero queremos decirle que en la radio FM Futuro de Campana están pasando el programa, todos los programas, Seguimos Educando, no sabemos cómo pasar el flyer ahí, pero ya lo vamos a lograr. Todos los días, desde las 12 hasta las 17 horas, 1 hora por cada grado. Es importante que ayudemos a difundirlo, seguramente muchos vecinos y vecinas no saben, incluso desde nivel inicial.
Así que esos contenidos están también disponibles en las radios de nuestra ciudad. Agradecerles a todos, a todas por participar y los esperamos el próximo sábado con Lucía Portos para hablar de otra temática importantísima en tiempo de encierro, que es la problemática de género, todos los desafíos que se habían planteado con los nuevos ministerios y que un poco tuvieron que acompañar el escenario de pandemia que estamos todos viviendo. Así que los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, Lau, gracias a todas y a todos. Gracias. Bien. Tengo que usar el baño, pero